Muy bien, cordial saludo estimados estudiantes. Este segundo video tiene como propósito entonces hacer los registros contables del crédito de moneda extranjera y cuota anticipada, y nuestro primer registro es el desembolso del crédito. La información la tengo acá. Recordemos, es un crédito de $3.500 a 4 meses a una tasa del 13.2. Ya hicimos la conversión de la tasa y hemos identificado además nuestra cuota anticipada en dólares. Nótese que con el ejercicio anterior, que está en el video anterior además, pues la cuota disminuye, ¿cierto? Esto pues bajo el principio de valor del dinero en el tiempo. Si voy a pagar una cuota anticipada, pues es importante que la cuota sea equivalente en el tiempo de la vencida a la anticipada. Muy bien. Entonces el primer desembolso que tenemos, pues aquí recordemos, sería esta línea. Vamos a mirar qué sucedió. Nos desembolsan $3.500, pero a la vez hay que pagar la cuota de ese periodo donde todo se va a capital. Y por último, el desembolso neto es de $2.611.4. Cuando la tasa representativa es de 3.205, en el periodo 0, en el momento de desembolso, pues entonces lo que es el desembolso neto corresponde a 2.848.000 aproximadamente. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer allí es, hay dos formas, la corta o la larga. Vamos a hacer ambas formas. Empecemos por la forma larga. La forma larga pues corresponde a el desembolso, y luego automáticamente en otro registro hacemos el pago. Entonces allí lo que tenemos es que nos ingresa dinero, ¿cierto?, mediante transferencia internacional, nos ingresa el dinero y de una vez reconocemos el crédito, que es un pagaré en el exterior. Allí lo tenemos. Esta forma larga también se llama forma paso a paso, ¿cierto?, pero ya luego vamos a mirar qué sucedió. Entonces, ¿qué tenemos allí? Pues que nos desembolsan pues este valor, ¿cierto? Nos desembolsan todo los dólares, $3.500 por la tasa del periodo. ¿Listo? Nos desembolsaron 11 millones. ¿Listo? Esta es la forma larga o la forma paso a paso. Ahí tenemos. Muy bien. Para registrar el desembolso del crédito por $3.500, recordemos que la información debe estar completa. Cualquier persona que lea el registro, si no sabe contabilidad, pues que pueda leer y tenga información allí. $3.500 con cuota anticipada, tasa de interés vamos a ver qué nos dice, que nos recuerda nuestro ejercicio, del 13.2, efectiva anual a 4 periodos, ¿cierto? Estos periodos, vamos a recordar, nos dice que son mensuales. Muy bien. Allí tenemos, entonces, ¿qué tenemos? Pues la obligación se genera y no hay intereses y no hay diferencia en cambio. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer en el mismo periodo y de forma inmediata es reconocer el pago de la primera cuota. No hay que actualizar tasa de cambio porque está ahí, es inmediato que se hace a esa misma tasa representativa del mercado. Entonces debitamos la obligación, 1, 2, 3, y reconocemos los intereses, los gastos financieros por concepto de intereses.
Ahí lo tenemos. Y reconocemos los bancos. Aquí lo estoy haciendo relativamente rápido, pero pues usted ya tiene dominio de esto, y en caso pues que necesitaran ver detalles, esta es la ventaja de esta herramienta, pues que ustedes pueden pausarlo las veces que consideren, ¿cierto? Cada quien va al ritmo que considera, entonces por eso es muy importante. Muy bien, de la obligación que vamos a amortizar, pues entonces vamos a amortizar el abono a capital por la tasa de cambio del periodo. Los intereses, nos dice que pues aquí lo tenemos, no hay intereses, pero sin embargo vamos a dejarlo allí, que todo sea abono a capital, ¿cierto? Como para que tengamos la estructura del registro. Y la amortización, pues en últimas, ¿qué se va a pagar? Pues lo correspondiente a la obligación. ¿Listo? Debitamos la obligación y acreditamos los bancos. Muy bien, ahora si quieren eliminar esta parte pueden hacerlo, pero el propósito era como identificar allí la estructura, que a partir de la amortización no hay intereses. Muy bien. Y la obligación que teníamos una obligación de 11 millones menos 2 millones que abonamos a capital, nos queda 8.371, 236. Nótese que este valor o este saldo es equivalente con el valor que realmente nos desembolsaron, que de dónde viene, pues del saldo por la tasa de cambio del periodo, 8.371, 263, ¿cierto? Siempre recordemos comparar, mirar que todo nos esté dando, ¿cierto? Y no tenemos ni gastos por concepto de intereses ni por diferencia en cambio. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí nos falta el para registrar, ¿cierto? Para registrar el pago de la primera cuota anticipada en el mismo momento del desembolso. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer la forma corta, ¿cierto? Solo se hace una, registro del desembolso por la forma corta o directa, más bien directa, llamémosla esta la forma directa y esta la forma indirecta, puesto que tiene dos registros, pero era para su comprensión. Y la forma, vamos a eliminar aquí esto para repasar, ¿sí? Y la forma directa, ¿cuál es? Pues que se adquirió, que nos hicieron un desembolso, ¿sí? Nos hicieron el desembolso, traigámoslo de acá, y a la vez asumimos una obligación, pero esa obligación va a estar por el monto neto, por el monto después del pago. Entonces vamos a traer aquí nuestros registros, nuestras cuentas. Muy bien. ¿Y qué tenemos allí? Que realmente nos ingresó, o la obligación se reconoce por el saldo por la tasa de cambio del periodo, ¿cierto? Que equivale a 8.371, ¿cierto? 8 millones, no hay intereses y no hay diferencia en cambio. Y el registro sería para registrar el desembolso de crédito por el valor neto después de el pago de la primera cuota anticipada. ¿Listo? De $3.500 correspondiente al valor neto, ¿sí? Después del pago.
Muy bien. Y efectivamente, nótese entonces que de las dos formas llegamos al mismo resultado, ¿cierto? Muy bien, solo se hace por una forma, ustedes determinan por qué forma es mucho más óptima. Muy bien, vamos ahora entonces a hacer la actualización del crédito. Aquí traemos la plantilla, eliminamos todo para repasar y lo que vamos a hacer es la actualización del crédito a partir de la nueva de la tasa de cambio. ¿Para qué se hace esto? Como lo habíamos mencionado en clase, pues para poder actualizar el saldo, actualización del saldo. Muy bien, y vamos a evidenciar acá que nuestra tasa de cambio se reevaluó el dólar, ¿cierto? Pasó de 3.200 a 3.262, de 3.205 a 3.262 exactamente. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a percibir es que se reconoce un gasto, ¿cierto? Voy a traerlo por acá, un gasto por diferencia en cambio, ¿cierto? Pero ese gasto nos corresponde a no a intereses, digamos la correcta, sino a diferencia en cambio. A ver si vemos una por acá rápidamente. Esta nos sirve por diferencia en cambio. Muy bien. Y eso en que va a implicar pues que el crédito se nos va a encarecer, es decir, lo vamos a acreditar, es decir, hay un mayor valor producto de una variable macroeconómica. Muy bien, entonces nuestra fórmula sería igual o más, abrimos paréntesis, la tasa de cambio final menos la inicial por el saldo en dólares. Y nos dice que se encareció 149.000 pesos. Debitamos el gasto, acreditamos la obligación. Y esto tiene como propósito para registrar el saldo, la actualización del saldo de la obligación financiera en moneda extranjera, producto de la variación en la tasa de cambio. Muy bien, ¿qué tenemos entonces? Que la obligación estaba en 8 millones, sea por acá, por esta, o sea por acá, podemos cualquiera de las dos, más se encareció en 149.000. No hubo intereses aún, pero sí se reconoció una diferencia en cambio de 149.000. Muy bien. El crédito pasó de 8.371.000 a 8.520.000. Muy bien, teniendo ya actualizado, lo que hacemos es pago de la primera cuota. De la segunda cuota, más bien, para que seamos más específicos, de la segunda cuota correspondiente al periodo 1, ¿cierto? Esta de aquí era el pago de la primera cuota correspondiente al periodo 0. La segunda cuota correspondiente al periodo 1. Muy bien. Allí entonces los intereses incluso se van a encarecer, pues porque tuvimos como habíamos mencionado, una reevaluación del dólar. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a reconocer es debitar la obligación por concepto de abono a capital,
Vamos a reconocer la obligación en ambos sentidos. Yo creo que nos faltan dos más. Reconocemos la obligación, vamos a traernos el grupito completo. Lo tenemos por aquí, intereses y diferencia. Yo creo que este está perfecto. Intereses. Muy bien, lo traemos. Y desembolsamos mediante transferencia bancaria. Muy bien, lo traemos acá. Ok, voy a borrar esto. Hay que volverlo allá. Listo. ¿Y qué vamos a debitar? Pues el abono a capital. Entonces tomamos el abono a capital del periodo 1, ¿sí?, por la tasa de cambio del periodo. Listo. Por intereses vamos a reconocer entonces acá por intereses, entonces vamos a tomar los intereses del periodo 1 por la tasa de cambio a las condiciones iniciales, y la diferencia en cambios va a ser igual, abrimos paréntesis, a la tasa de cambio final menos la inicial por los intereses del periodo 1. Y el desembolso pues corresponde a la cuota del periodo 1 por la tasa de cambio del periodo 1. ¿Listo? Debitamos el abono a capital, reconocemos los gastos por concepto de intereses y diferencia en cambio y acreditamos el desembolso. Muy bien. Y este sería para registrar el pago de la segunda cuota del crédito correspondiente al periodo 1, ¿cierto? Es la segunda porque es anticipada y la cual se hace en el periodo 1. Muy bien, allí podrían ampliar un poco más la justificación si allí lo desean. ¿Qué sucedió a partir de este registro? Pues que la obligación estaba en 8 millones y se abonó a capital 2.810.000. Se reconocieron unos intereses por 86.000 pesos y una diferencia en cambio de 1.549. Muy bien. Ahora vamos a, yo pienso que con este ya quedaría nuestro ejemplo, para que ya tenemos estas dos, ¿sí? Ya hicimos estas dos, entonces ya tienen ustedes la potestad para repasar las siguientes. Es lo mismo que la vencida, solo que se dio este cambio acá al inicio, pero que ya ustedes saben hacerlo y que por supuesto pues van a terminar de pagar el crédito en el periodo 3, es decir, cuando hagan el registro en el periodo 3, pues aquí el saldo nos debe de dar 0, ¿cierto? Siendo consecuentes con esta parte del saldo, aquí debemos llegar a un saldo en 0. Muy bien, aquí tenemos todos estos colores. Ya con esto entonces explicamos que queda la competencia de registros contables correspondientes a el desembolso del crédito con cuota anticipada por de forma directa e indirecta, reconociendo el registro, ¿cierto? Actualización de el crédito del saldo, de saldos, y pago de las cuotas fijas en dólares, ¿cierto? Y actualización de intereses, o más bien, y discriminación de intereses, de gastos por concepto, ¿cierto?, de intereses y diferencia en cambio. ¿Listo?
Muy bien, si lo que si hubiera una reevaluación del peso, pues por aquí vimos un ejercicio donde se daba esa reevaluación, donde lo que hacemos es mover el ingreso. Allí tienen pues para que repasen cualquier inquietud, me comentan al respecto. Aquí pasó, miremos cómo se ha comportado. Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica. En septiembre nos dice que venía subiendo, y aquí en estos casos se devaluó el dólar, se revaluó el peso. Bueno, de aquí se desplomó, sí, se sigue desplomando. ¿Listo? Ahí en estos casos pues aplicaría el ingreso. Muy bien, ya con esto damos por terminado esta competencia, y en la siguiente, con estas competencias que ya desarrollaron muy juiciositos, ya yo sé que están en capacidad de hacerlo, y en el siguiente video lo que vamos a ver es en VR, pero es lo mismo, solo que la unidad de medida ya no es en dólares, sino que en VR, pero la dinámica es absolutamente igual. Muy bien, nos vemos en un próximo video, muchos éxitos, y recuerden el mensaje de autorregulación, no dejen para el final todo esto porque se va a acumular, sino que vayan equilibrando entre esta realización de actividades de y de todas sus materias, y también de compartir en familia. Muchos saludos y que se cuiden, por favor. Un abrazo.